Buenas noches con todos. Le damos la bienvenida al penúltimo webinar del 2020 que hemos programado con mucho cariño y propósito para mejorar nuestras herramientas de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación virtual. Esta vez estamos apoyados de IEC, consultores en educación internacional, Edu4U y PATH Training, que son las empresas que hacen posible a través de su profesionalismo este ciclo de webinars. Adicionalmente, también agradecemos a CIEWeb, que son nuestros auspiciadores, y a Librería Peruana Británica, que son las personas y las empresas que están apoyando esta iniciativa. Expertos en educación virtual a través de Edu4U, IEC y la Universidad de California. El día de hoy vamos a presentar a un gran experto, Juan Carlos de Anderas, con una amplia trayectoria en educación y gestión en diferentes colegios privados de Lima, de Cusco, de Arequipa, de Cajamarca, y adicionalmente gerente de corporaciones educativas como PAMER y otras empresas que definitivamente han hecho y han crecido con la gestión de Juan Carlos. Con ustedes los dejo a Juan Carlos, que el día de hoy nos va a compartir las estrategias y la forma de trabajo con ABP y la educación virtual. Adelante, Juan Carlos. Muy bien, buenas noches con todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento por su interés en la participación en este ciclo de webinars. Como bien lo dijo Mercedes, este ya es el quinto webinar que estamos llevando adelante, porque nuestra intención es compartir con ustedes nuestra experiencia, compartir con ustedes las posibilidades nuevas que nos presenta la nueva realidad en el aprendizaje remoto y digital, porque para todos es bien sabido que la situación presente a la pandemia nos encontró en una situación, yo la llamaría de desvalidar, de sentirnos desvalidados. No habíamos sido preparados en las universidades para llevar adelante proyectos digitales, enseñanza a distancia, enseñanza remota, el uso de las diversas plataformas digitales. Y obviamente todos nosotros hemos tenido que aprender en el camino, y no solamente aprender en el camino, sino también aprender a compartir. Es el momento de la gran solidaridad, y lo que nosotros intentamos hacer a través de PATH Training y a través de consultores en educación internacional, Edu4U y todas las empresas que nos están apoyando, es precisamente encontrar soluciones a problemas conocidos. Y uno de estos es cómo podemos llevar adelante el aprendizaje basado en proyectos digitales, porque ya anteriormente habíamos estado trabajando en los colegios proyectos de aprendizaje, pero de manera presencial. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Trabajando a distancia. Y vendría una primera pregunta para ustedes, que ustedes pueden responderla mediante el chat, que sería la manera preferible. ¿Qué entendemos por el aprendizaje basado en proyectos y al mismo tiempo que es una competencia? ¿Por qué esta pregunta? Porque el ABP o el aprendizaje basado en proyectos, y a la cual le podríamos agregar la palabrita aprendizaje basado en proyectos digitales a distancia, están orientados pues al desarrollo de competencias y habilidades y capacidades en nuestros estudiantes. Estas son, por ejemplo, el trabajo de colaboración, trabajo en equipo, el aprender a cooperar para llevar adelante un proyecto, encontrar resultados, etcétera, etcétera, que vamos a ver en el camino de esta pequeña charla. Dicho esto, yo quisiera hacer una reflexión con ustedes. ¿Por qué es que se ha dado el auge de los proyectos en los colegios, en los centros educativos, en las instituciones? En primer lugar, porque el mundo en general se mueve, el mundo profesional, digo yo, el mundo profesional adulto se mueve en base a proyectos. Todos nosotros tenemos proyectos, hasta el matrimonio es un proyecto. Un proyecto puede ser el hecho que me compre una casa nueva, el hecho que yo quiera abrir un pequeño negocio, tengo que hacer un proyecto.
si quiero abrir un colegio también. Y veamos nosotros qué pasaría, por ejemplo, si queremos abrir un colegio, no importa el tamaño. ¿Intervienen solamente los profesores? No. Intervienen, por ejemplo, los arquitectos para ver la construcción del colegio. Intervienen, asimismo, las personas que van a pasar lo de defensa civil para cumplir con los requisitos de defensa civil. Y estos son los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Intervienen los abogados para hacer toda la parte legal, las minutas, etcétera. Intervienen también los administradores de recursos humanos para la contratación de personal, para ver el régimen laboral de los profesores. Entonces, en un proyecto de ese tipo, le llamamos un proyecto donde confluyen diversas disciplinas. Un proyecto interdisciplinario, diversas profesiones. Y en el aula escolar, en el pasado, teníamos pues la costumbre de que las matemáticas eran propiedad exclusiva del profesor de matemáticas. Las artes, propiedad exclusiva del profesor de artes. Las ciencias, propiedad exclusiva del profesor de las artes, y no se mezclaban, no intercambiaban ideas entre ellos. No era un aprendizaje integrador, no era un aprendizaje holístico. Ahora esto ha cambiado. Si el mundo profesional, el mundo real nos indica que tenemos que aprender a colaborar con otros para llevar adelante un proyecto y conseguir un resultado, los colegios debemos comenzar, ya se está haciendo hace un buen tiempo, a llevar adelante este tipo de proyectos integradores holísticos que hace pues que nuestros estudiantes puedan colaborar y cooperar entre ellos para conseguir resultados, ¿no? La situación problemática que se nos presenta en estos momentos es cómo puedo llevar adelante proyectos de aprendizaje a distancia en la era digital. ¿Y crees que los proyectos pueden aportar al desarrollo de las competencias? ¿No? Obviamente, para ganar tiempo, antes de leer el chat, que lo voy a ir leyendo en el camino, quisiera decirles que sí se puede llevar proyectos de aprendizaje a distancia en la era digital. Durante estos meses de pandemia, nosotros hemos acompañado a diversos colegios y hemos visto las enormes posibilidades que tienen la educación a distancia para llevar adelante proyectos de aprendizaje en la área digital. Claro, al comienzo al profesor, al docente le puede resultar complicado establecer cuáles son las metas y cómo se va a hacer, pero para eso está la metodología. Al mismo tiempo también se puede lograr que los alumnos aprendan a cooperar entre ellos en grupos pequeños, lo que se llama los breakout rooms o grupos pequeños. El profesor tiene la posibilidad de dividir a los estudiantes en grupos pequeños y hacer que trabajen y colaboren entre ellos. A veces los proyectos resultan y a veces los proyectos no resultan. Acá tengo algunas afirmaciones que me gustaría que ustedes también en el chat comenten, ¿no? Ustedes pueden leer y decir si están de acuerdo o en desacuerdo, por qué. Hay una serie de afirmaciones, pero yo podría comentar, por ejemplo, una de ellas, que el proyecto posibilita, la número 3, posibilita el desarrollo de la autonomía del estudiante. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque obviamente el alumno va a trabajar en una relación asincrónica, es decir, no va a estar bajo la tutela del profesor permanentemente, sino va a estar colaborando con sus compañeros de manera autónoma. Entonces, hay desarrollo de autonomía, ¿no? Desarrollo de autonomía. Y la última, por ejemplo, los estudiantes hacen mucho trabajo uno tras otro. En ese caso, por ejemplo, yo les diría que yo no estoy de acuerdo, porque no necesariamente el proyecto implica que los estudiantes hagan trabajo porque sí. No, el trabajo que se realiza tiene un objetivo. Y acá viene la gran pregunta, ¿qué es un proyecto? Quisiera que alguno de ustedes en el chat me pueda decir una idea aproximada de lo que es un proyecto, ¿no? El Ministerio de Educación peruano ya tiene, digamos, definiciones respecto a lo que es un proyecto y algunas características que vamos a ir viendo en estas filminas. Planificación integradora, es integral. No es necesariamente de una sola asignatura. Una asignatura puede liderar. Por ejemplo, en mi carrera profesional siempre he llevado adelante proyectos que estaban ligados o muy ligados como columna vertebral al área de arte. Cuando fui director del Liceo Naval hicimos un proyecto que se llamó Recorriendo América,
en que se integraba a todos los países de América Latina, pero también se integraba las matemáticas, se integraba las ciencias, con inclusive la física y química con pisos ecológicos, poblaciones, Producto Bruto Interno, dependiendo de la edad de los chicos, porque era un proyecto integral de todo el colegio. Entonces, es una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los estudiantes, entendiendo la competencia en su acepción más sencilla como un saber hacer en base a los conocimientos que tiene el alumno para lograr un resultado. La competencia está íntimamente ligada a que el alumno sepa hacer algo y que haya interiorizado los conceptos para lograr algo. Así es. Entonces, sentido holístico, lo que les decía al comienzo, es integral, no es una sola asignatura, sino tiene un carácter global, un carácter totalizador. No es solamente exclusivo de las matemáticas, las ciencias o las ciencias sociales, ¿no? La participación del estudiante es esencial. Tiene que participar muchas veces de manera independiente, desarrollando la autonomía, ¿no? Y obviamente comprende el proceso de planificación. Un buen proyecto necesita una planificación adecuada. Se tiene que ver cómo se implementa. La comunicación y evaluación de las actividades articuladas son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, continuando con lo que estamos comentando, esto se desarrolla en el marco de una situación de interés de los estudiantes o problema del contexto. Generalmente, y es ideal que los proyectos surjan de un tema de interés de los estudiantes o un problema del contexto. Hace unos años, cuando yo supervisaba un colegio del norte, les voy a contar el caso de una profesora que no le voy a nombrar ahora, pero que está presente en este chat. Ella había llevado adelante un PPT con las partes de la planta y el PPT era muy bonito, muy maravilloso, con las figuras de las partes de la planta, ¿no es cierto? Los chicos estaban interesados, obviamente, en la explicación de la profesora porque era muy vistosa, cuando de pronto uno de los niños se levantó y se fue a un rincón de la sala de clase. De repente otro niño también fue a verlo, se unió a él, y en un segundo los 25 niños que eran miembros del salón estaban amontonados en una de las esquinas del salón de clase. La profesora no sabía qué hacer, qué es lo que pasa, por qué los chicos se han levantado y se han ido a ver. Cuando se acercó a ver qué es lo que ocurría, encontró que los niños estaban observando una fila de hormiguitas, porque había un jardín grande a la parte de afuera de la clase. Una fila de hormiguitas que habían descubierto un pedazo de queque, de pastel que alguien había dejado abandonado, y estaban llevando los queques paso a paso hacia el nido de las hormiguitas. Entonces los niños estaban absolutamente hipnotizados mirando a las hormiguitas cómo se llevaban por la ventana y en una fila india tremenda. Y los niños le preguntaban, profesora, ¿por qué esa hormiga tiene la cabeza más grande? Profesora, ¿por qué esa hormiga tiene alas? Y esas chiquitas son los que más se llevan las cosas. Entonces, la profesora vio allí lo que se llama una oportunidad de aprendizaje. Les dijo, miren, en este momento no lo sé, pero lo vamos a averiguar. E inmediatamente desarrolló un pequeño proyecto de averiguar tipos de hormigas, cómo se reproducen, qué es un hormiguero, qué es la hormiga reina, etc. Y les dejó las preguntas a los niños. Los niños fueron a sus casas y tuvieron locos a sus papás investigando, indagando acerca de las hormigas esa noche y durante toda una semana estuvieron hablando de las hormigas. El tema de las hormigas no era un proyecto planificado, pero captó el interés de los estudiantes. Y al captar el interés de los estudiantes, justificaba el hecho que la profesora, sin ningún problema, variara su plan de clase, su plan de estudios, su planificación, porque lo importante es que los chicos desarrollen proyectos de aprendizaje que finalmente aprendan y desarrollen competencias. Por esto es que es importante la situación de interés o un problema del contexto. ¿No es así? Entonces, el proyecto puede convertirse pues en una herramienta muy importante para el aprendizaje de los chicos. Parte pues de la resolución de un problema de interés, pero los chicos son los protagonistas. Los chicos son los protagonistas. Desarrollar competencias y se enfoca en una planificación conjunta, ¿ya? En un determinado tiempo.
programación de actividades integradas, lo que les decía antes, que tiene que haber una integración, y actividades para monitorear cómo se va avanzando. ¿Qué supone un proyecto de aprendizaje? Organización de equipos. Miren, un proyecto no puede ser desarrollado por un salón de 20, 25 estudiantes. Por eso es que a través de la educación a distancia tenemos que aprender a manejar las herramientas tecnológicas que nos ofrece la tecnología. Los breakout rooms o los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Entonces, si es que se manejan grupos pequeños, uno puede decirles, ustedes van a hacer esto, ustedes 5 hacen esto, ustedes 5 hacen esto, y ustedes 5 hacen esto. Lo hemos visto, es posible hacerlo, es posible y sobre todo fomenta la colaboración entre los chicos, la obtención de un producto concreto. Cuando el proyecto resulta, uno puede sentir el sentimiento de satisfacción por la participación, colaboración y el alcance de una meta. Así como también uno puede ver cómo los chicos aprenden a investigar, aprenden a indagar, aprenden a buscar información que probablemente sean las habilidades que van a necesitar más adelante. Este proceso de búsqueda de información es el que hace que los chicos finalmente vayan desarrollando estas habilidades y capacidades y desarrollar actitudes de convivencia y diálogo cultural. No siempre los proyectos resulten. Miren, yo les voy a contar un caso, por ejemplo, que un proyecto ecológico que llevamos también en un colegio del norte, al cual yo quiero mucho. Y en este proyecto hicimos pues el proyecto ecológico. La ecología, que era la separación de material, papel, plástico y material orgánico, en 3 tachos diferentes, y los chicos interiorizaron el proyecto de tal manera que era un modelo de colegio. Todos los tachos tenían sus cartelitos y los chicos ponían los papeles en un lado, los plásticos en otro lado y el material orgánico de otro lado. Un éxito, creímos nosotros que había sido el proyecto, pero en realidad fracasó. Yo les voy a decir por qué. Porque cuando el camión de basura de la municipalidad llegaba al colegio, agarraba los tachos y los mezclaba todos otra vez. O sea, se había generado una conciencia ecológica en nuestros estudiantes, pero no había una conciencia ecológica en la municipalidad, lo cual era ya mucho más difícil de lograrlo. Entonces, estas cosas pueden ocurrir, y tengo una serie de anécdotas en varios otros proyectos que por la premura del tiempo no se lo voy a comentar, pero que sí se han dado, ¿no? Se han dado en otros colegios y colegios importantes. Tengo un caso en el Colegio Davie College de Cajamarca, del cual también fui director, que se dio un caso diferente, pero sería muy largo contarlo. Cuando nos planteamos un proyecto, siempre debemos preguntarnos, pues, ¿qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes? No es lanzarlo porque sí. Partemos del interés de los estudiantes. Con esto habíamos hablado lo importante que es que los chicos estén interesados en determinado tema. Y las actividades de aprendizaje. A veces le podemos mandar pues actividades de aprendizaje que son un poco aburridas. Ahora en épocas de pandemia no podemos enviarlos a que hagan trabajo de campo, por ejemplo, pero sí podemos hacer que hagan trabajo de investigación conjunta. También los posibles problemas que podrían entorpecer. Uno de los principales problemas, queridos profesores, y yo lo he visto, lo he experimentado en carne propia, es que cuando hay un equipo de trabajo y el profesor ha enviado un proyecto para que sea realizado como trabajo grupal, generalmente hay 1 o 2 chicos que lideran, son los que lideran. Y los otros están de espectadores o aplaudiendo, ¿no? Como decimos. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer que todos los chicos participen? ¿No? Yo he recibido, y este es un caso mío porque se trata de mi hija, tengo toda una hija que entra a 4º de media este año, mi última hija, mi última pequeña, que ustedes no lo crean. Entonces, ella siempre se queja diciendo que yo soy la única que trabaja, yo estoy buscando información, estoy tras de los chicos para que trabajen en un proyecto a distancia, unas herramientas de coevaluación que pueden ayudar a que los chicos participen de una manera más balanceada, ¿no? Porque es importante lograr esto, ¿no? Y obviamente hay una metodología.
Les había hablado que es importante la plataforma tecnológica, que es algo que nosotros en ISE, en Edu4U y en PAP Training hemos venido trabajando, pero también es importante la metodología. Y la metodología puede ser relativamente sencilla hasta que uno aprenda a manejarla. La planificación en primer lugar, muy importante. La planificación. ¿Y qué implica la planificación? Tenemos que encontrar cuál es el problema, ¿no? Sensibilizar a los chicos en el sentido que ellos se apropien de la idea, que ellos vean que esa idea es suya, que esa idea es adecuada para lo que ellos desean lograr, y planificar con los chicos, con los estudiantes. El título del proyecto también es importante, un título motivador. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, entre los muchos proyectos que he hecho en mi vida, yo diría decenas, que decía Recorriendo América o Caminando a través del tiempo. En Chiclayo hicimos un proyecto que para mí fue extraordinario, que se llamó La Tercera Raíz. Nombre curioso, pero ¿de qué se trataba? Era la influencia de la cultura africana en la cultura peruana, porque la primera raíz se consideraba que era la indígena, la segunda raíz la europea, española principalmente, y la tercera raíz, la raíz africana. Entonces, toda la influencia del África, incluyendo a la religión, las comidas, las danzas, la música, la pintura, inclusive hasta el toreo, todo eso se trataba y se hizo una investigación maravillosa a través de un proyecto de este tipo. Entonces hay que lograr que los estudiantes se familiaricen y se apropien de la idea de llevar adelante un proyecto, ¿no? El título y la planificación del proyecto por el docente, por supuesto, ¿no? La segunda fase es la implementación, que en su desarrollo tiene que existir pues mucha investigación, mucha indagación, orientada siempre por el profesor, porque a veces los chicos dicen voy a averiguar tal cosa y en internet, en base a toda la maraña de información que puede existir en internet, el chico se puede sentir perdido. Entonces ahí entra a la mano el profesor que le dice, examine esta página, busque esta página, este es interesante para lo que estás haciendo, y le pasa nada más los enlaces o los links, como decimos ahora. Y la realización de actividades y tareas. Ayudar a los chicos a que se organicen, porque a veces para ellos es difícil organizarse. Más adelante también les voy a mostrar una diapositiva con algunos roles que los profesores pueden compartir o hacer que los chicos desarrollen. La tercera fase es la comunicación, porque es importante socializar los productos del proyecto, mostrarlos, porque esa es la manera, si queremos, de evaluar que los chicos han cumplido con las expectativas y también socializar con otros docentes, con otros profesores y sobre todo con los padres de familia, ¿no? Algunos ejemplos, miren, mientras preparaba esta exposición, veía que algunos ejemplos que podríamos usar como proyectos y que son de interés de los chicos, sobre todo los varones, las eliminatorias de fútbol, Qatar 22. Podríamos hablar también, como enfatizando el tema de ciencias sociales y ciudadanía, de las elecciones, Perú 2021. Podríamos hablar o desarrollar proyectos de la feria regional. Y la feria regional no es solamente platos típicos o comida, no. Tenemos que averiguar pues las poblaciones, altitudes, pisos ecológicos, ¿no? Zonas, climas diferentes, ¿no? Y ahí entran varias disciplinas como el arte, ciencias sociales, religión, comunicación. La pandemia COVID-19 pues es un tema obligatorio, ¿no? ¿Cuál es su origen, las consecuencias, cómo tenemos que cuidarnos, la prevención? Y las áreas pues, en las cuales esto interviene son de educación física y comunicación. Ustedes me dirán educación física, ¿por qué? Porque una de las competencias de educación física es vida saludable. Entonces la prevención en el caso de educación física es importante. En el caso de los dinosaurios, por ejemplo, es un tema infaltable. Yo recuerdo que cuando fui director del Colegio Lincoln, se había desarrollado un proyecto, se estaba desarrollando el proyecto de la Escuela Primaria de Bachillerato Internacional y los chicos de tercer grado habían desarrollado un proyecto que se llamó Los Dinosaurios, ¿no? Y yo sencillamente me quedé con la boca abierta porque estos niños de 8 años, ¿no? Se habían convertido en expertos sobre los dinosaurios. Me hablaban de estegosaurios, diplodocus,
pesos, toneladas, longitud de tamaño en relación al hombre, periodo jurásico, Cretáceo superior e inferior. Yo me quedé asombrado, ellos sabían mucho más que yo sobre los dinosaurios, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían interesado, habían investigado y habían hecho sus maquetas y todo su salón se había convertido pues en un parque jurásico. Las abejas es otro tema interesante, ¿no? ¿Qué beneficios trae? Y el proyecto ecológico, que es algo que está tan en boga por el tema de calentamiento global, y estamos pues en la obligación de generar conciencia para impedir el calentamiento global y la contaminación. Entonces, el proyecto ecológico también. Y hay muchos otros ejemplos, ¿eh? Muchos ejemplos que si es de ayuda a la comunidad, por ejemplo, proyectos de ayuda a zonas deprimidas, proyectos hasta se han hecho de construcción de viviendas. Y aquí yo tengo otra anécdota, se la voy a contar si es que el tiempo me lo da. Hace unos años, unos 20 años atrás, ¿no? Siendo director también de un colegio minero en el sur, a un profesor se le ocurrió, al ver la enorme cantidad de relave que produce la mina en la cual yo trabajaba, dijo, con este relave, que es un material que se parece a la arcilla, podemos construir ladrillos y con esos ladrillos hacer viviendas. Bueno, en mi ignorancia dije yo, pues muy bien, lo podemos hacer. Entonces el profesor fue junto con otro profesor, menos mal que fueron adultos, a recoger un poco de este barro, que es un barro finísimo. Y hicieron un molde y construyeron el primer ladrillo. Afortunadamente, la gente de seguridad ambiental de la mina se dio cuenta de eso y dijo, ¿qué están haciendo? Porque están recogiendo el relave para construir ladrillos y hacer casas. Eso se le dijo. Y el señor dijo, esto no lo pueden hacer porque ese relave contiene cianuro, es decir, contiene veneno. Y si los chicos tocan eso, se va a armar un tremendo escándalo. Se tuvo que suspender el proyecto. Por eso es que uno tiene que evaluar las posibilidades de llevar adelante un proyecto de cierta envergadura y contar con todas las seguridades para los estudiantes, porque estaríamos en riesgo, por ejemplo, como en este caso, de construir ladrillos venenosos. Bien, ¿y para qué sirven los proyectos, no? Relacionar aprendizajes con la vida cotidiana, vincular aprendizajes, porque estos son proyectos de realidad y es prácticamente como si los chicos estuvieran participando en el mundo real, No es ya tanto el proyecto que se inscribe al terreno escolar, sino es el mundo real, porque como les dije al inicio de esta conversación, todos nosotros trabajamos en proyectos. Proyecto de matrimonio, proyecto de llevar adelante mi pequeño negocio, en donde intervienen diversas disciplinas, intervienen abogados, intervienen contadores, administradores y por supuesto los maestros, y que es un proyecto educativo. Entonces, esto a los chicos les sirve una práctica para lo que es la vida. Y por eso tiene que ser de su interés. E inclusive hay muchos colegios que experimentalmente ya se están aventurando a llevar adelante un plan de estudios basado exclusivamente en proyectos. La capacitación de los docentes en este caso es esencial para llevar adelante los proyectos en la era digital, porque muchos de nosotros no sabemos hasta que no lo experimentamos cómo puedo llevar adelante un proyecto. Puede ser un proyecto artístico, un proyecto de búsqueda de información, un proyecto ecológico, ¿no? Entonces, es importante aprender. Entonces, para aprender, decirle a quien sabe, oye, tú tienes más experiencia en esto, ayúdame, ¿no? Entonces, con el mayor gusto en estas épocas de pandemia podemos ayudarnos unos a otros. Oh, disculpen, la alergia. ¿Qué debemos considerar en el diseño del proyecto? ¿Qué vamos a aprender? Las acciones, qué es lo que vamos a hacer, las tareas que cumpliremos, los equipos de trabajo, plazos. Los plazos son importantes porque un proyecto puede durar 3 días, como puede durar una semana, o como algunos proyectos integrales de todo el colegio que han podido durar un mes, en que los chicos han hecho descubriendo, por ejemplo, un proyecto de arte, de danza. Los de matemáticas dicen, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a participar? Y en ese momento descubrimos que los de matemáticas podían intervenir midiendo los espacios, haciendo figuras geométricas con los desplazamientos de los bailarines, y así uno descubre
que puede aplicar hasta las matemáticas para un proyecto de este tipo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Este es un esquema sugerido de lo que es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Quiénes nos ayudarán? ¿Qué lograremos y qué aprenderemos? Quería decirles que estos webinars van a ser subidos a nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, esto también va a estar subido y ustedes pueden usarlo. No necesariamente es el único modelo que existe, pero ustedes lo pueden usar como una guía o como una orientación para ver cómo pueden llevar adelante un proyecto educativo digital a distancia. Acá tenemos también información como otro modelo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Con quiénes? ¿No? El con quiénes es importante incorporar ahora a la familia. ¿Por qué es importante incorporar ahora a la familia? Porque como ya lo he repetido en otros webinars, la familia ahora está dentro del salón de clase. Es decir, papá y mamá pueden estar dentro del salón de clase. Están escuchando la clase presencial que está dando, perdón, la clase a distancia que está dando el profesor. Entonces, el padre de familia se convierte también en un espectador y sobre todo nos está escuchando. Por eso es importante hacer que el padre de familia se convierta en nuestro aliado y entienda la importancia del proyecto, ¿no? Y especificar, pues, en qué tiempo lo vamos a hacer. Un poco repitiendo lo que decía antes, en que los chicos en un proyecto de aprendizaje formulan hipótesis, elaboran conceptos, investigan, buscan información, el uso de los recursos tecnológicos, también ellos aprenden. Y respecto al uso de los recursos tecnológicos, nosotros, profesores, tenemos que darnos cuenta que ahora ya los recursos tecnológicos, la tecnología se convierte en un eje transversal del aprendizaje. Es decir, ya no es una especialidad, no es una área, no es una disciplina, sino recorre a todas las asignaturas. Y esto va a ser así en el futuro. Por eso es que nosotros tenemos que seguirnos implementando en el manejo de los recursos tecnológicos. Ya es transversal el uso de la tecnología. Hacen todo esto los estudiantes y es importante pues tenerlo en cuenta. Metacognición permanente. Haciéndole preguntas a los chicos como qué puedes hacer para empezar tu proyecto, qué aprendiste hoy, sientes que estás progresando, qué te pareció lo más difícil y otra pregunta de este tipo, ¿no? Porque eso también nos ayuda a evaluar. El modelo que les hablaba al inicio de la charla. Les podemos dar roles a los chicos para ayudarse a organizar. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el coordinador, otro puede ser el relator, otro puede ser responsable de los materiales, otro puede ser responsable del uso del tiempo y, ¿por qué no?, asignar a un chico como el que evalúa la participación de los demás. Y no olvidar lo que dice al pie de página de la diapositiva, que el acompañamiento al docente y impulso de proyectos garantiza su éxito. Nosotros hemos tenido la experiencia de acompañar a distancia a docentes que han impulsado proyectos y realmente al momento de compartir experiencias, vemos pues que el proyecto tiene éxito, ¿no? Y eso es algo que ayuda mucho. Y en todo momento nosotros estamos dispuestos a ofrecer ayuda. La presentación del proyecto en la educación presencial se hacía frente a los padres, frente a otros compañeros y también frente a sus pares, ¿no? A los profesores, etc. Esto no tiene por qué variar. Lo podemos continuar haciendo, pero esta vez la presentación del proyecto tiene que ser usando medios digitales. Se fija un día en que los chicos hacen la presentación del proyecto por medios digitales y los papás tienen la opción de asistir a la presentación de este proyecto, ¿ya? Se comunican los resultados del proyecto a los padres de familia. Porque es importante que la comunidad educativa, principalmente los padres comprendan la importancia del proyecto. La evaluación. La evaluación, queridos profesores, no debe ser a través de un examen, de ninguna manera.
¿Qué evaluamos? Reflexionamos a través de una metacognición cómo están aprendiendo los chicos. Se evalúan los aprendizajes durante el proyecto, sí, y evaluación de la participación. Se evalúa la participación y el proceso a través de una rúbrica, mucho mejor. Una rúbrica es una descripción de los desempeños de los estudiantes y con criterios que deben ser conocidos por los estudiantes, ¿ya? Entonces, no es a través de un examen, no es a través de una prueba escrita, sino tú tienes que ir observando cómo se desempeñan los estudiantes durante el proceso de elaboración del proyecto y cómo se desempeña también al momento que lo expone. Entonces, se evalúa el proceso y se evalúa la participación. Bien. Y se evalúa las competencias, es decir, habilidades de comunicación, por ejemplo, la de colaboración, cooperación, los productos que deben mostrar, ¿no? El reporte de las investigaciones, maquetas, etcétera. Si es un proyecto de ayuda a la comunidad, si funcionó o no funcionó, ¿por qué? Y, como dije antes, el proceso, sobre todo, cómo se ha seguido el proceso para alcanzar los propósitos. Acá hay un ejemplito que también ustedes lo pueden usar, de una ficha de participación de los estudiantes, ¿no? Acá la parte derecha dice siempre, casi siempre, a veces nunca. Y el alumno tiene que hacer su autoevaluación. Y ojo, que esta autoevaluación es mucho mejor que sea pública, para que haya un proceso de moderación. Moderación quiere decir que también hay que recoger las opiniones del resto de sus compañeros. Y así evitamos que haya, pues, invitados de piedra, es decir, chicos que no participan, y que haya uno o dos que hacen todo el trabajo. Entonces, si por ejemplo un chico que no ha participado dice, participo de manera activa en mi grupo de trabajo siempre, los otros le van a hacer cargamontón. No, no, es así, tú no, casi no participas. Ya. Entonces me pongo a veces, ya te aceptamos a veces. En la número 3, por ejemplo, alguien que se demora en entregar su producto o la parte del trabajo que le toca, realizo las tareas en el tiempo acordado y él siempre se demora y se pone siempre, también pues los chicos van a protestar. Entonces es una ficha de autoevaluación que ustedes la pueden usar, adaptar a su propia realidad y ver de qué manera pues la pueden mejorar si quieren, ¿no? Algunas ventajas de algunos investigadores que los chicos desarrollan en el ABP, ¿no? Desarrollo de habilidades y competencias de colaboración, comunicación, aumento de la motivación, integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, ¿no? Y uso de habilidades mentales de orden superior. Son varias ventajas las que tiene y estas son investigaciones reales que existen en la literatura, ¿no? Habilidades de colaboración nuevamente, habilidades para la solución de problemas también, aumento de autoestima, porque cuando los chicos logran algo, sienten orgullo, ¿no es cierto? Orgullo porque se sienten felices, pues lo logré, lo hice, ¿no? Y eso le da mayor seguridad, ¿no? Mejora fortalezas individuales también de aprendizaje y sus estilos de aprendizaje. Y aprenden de manera práctica a usar la tecnología. Entonces son muchas las ventajas. Finalmente, como un rápido resumen, el aprendizaje basado en proyectos apoya a los estudiantes a adquirir conocimientos, habilidades, aprender a resolver problemas con ayuda de otros. En el mundo de hoy, pues ya no podemos considerar que somos los únicos que podemos resolver un problema. Siempre debemos tratar de pedir ayuda y colaborar y ayudar a otros, sobre todo en estos momentos difíciles que tenemos que vivir, y realizar tareas difíciles usando conocimientos y habilidades de cooperación, colaboración y búsqueda de información. El proyecto pues se convierte en una herramienta poderosa de aprendizaje que deberíamos tratar de usar en la medida de lo posible, usando los medios tecnológicos, capacitándonos en el tema de desarrollo de proyectos, involucrando a las familias, ¿no? Y todo esto es lo que sostiene nuestro programa de aprendizaje virtual. Capacitar a profesores, hacer acompañamiento a profesores, encontrar maneras diferentes de evaluar, porque el examen o el test o el quiz ya no es la única forma de evaluar. Tenemos que encontrar maneras diferentes de evaluar, sobre todo observando procesos y desempeños de los chicos, cómo están participando. Y terminar con esta idea, ¿no?
Charles Darwin, un científico famoso, escritor de este famoso libro El origen de las especies, dijo que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Y nosotros como profesores, como docentes, como aquellos que intentamos formar al hombre nuevo y la mujer nueva del mañana, estamos pues en la obligación de adaptarnos a los cambios y hacer todo el esfuerzo posible e integrarnos a este mundo digital que la pandemia nos está dejando. Muchas gracias a ustedes. Ahora voy a dejar con ustedes a Steven Browson, que va a presentar a Domingo Manaril, y al final de la presentación estaremos dispuestos a responder sus preguntas. Muchas gracias a todos. Steven, adelante, por favor.